Ejercicio 1. Sea W un subconjunto de B de los vectores de dimensión 3, tal que tenemos la ecuación 2x más 3y igual a z, demostrar si W es un subespacio de B. Entonces, para ello, dibujamos el conjunto B, ¿no?, que es un espacio vectorial de dimensión 3 de los vectores de 3 componentes. Ahí dibujamos un subconjunto W, de los cuales tienen la siguiente característica. El primer componente es X, segundo componente Y el tercer componente es 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente, como nos dice esta ecuación. Este subconjunto tiene vectores como por ejemplo el 3, 1, 9. Nos fijamos, el tercer componente es 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente. Otro ejemplo es el 1, 1, 5. También el tercer componente es 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente. El vector nulo, de igual manera, tercer componente es 2 veces el segundo componente más 3 veces el segundo componente. El vector 0, 1, 1 no pertenece al subconjunto W porque el tercer componente no es 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente. 2 por 0, 0, más 3 por 1, 3, 3 no es igual a 1. Por tanto, este vector no pertenece al subconjunto W, pero sí pertenece al conjunto B de vectores de 3 dimensiones. Entonces definimos dos vectores cualesquiera U y B que pertenezcan al subconjunto W y un escalar alfa que pertenezca al conjunto K, conjunto de números reales. La primera condición que debe cumplir un subconjunto para que sea un subespacio vectorial es que el vector nulo pertenezca al subconjunto dicho, ¿no? En este caso tenemos que el vector nulo sí pertenece al subconjunto W, por tanto cumple. Segunda condición nos dice que la multiplicación de un escalar por un vector y la suma de dos vectores, el resultado, ¿no?, que sería un nuevo vector, debe pertenecer al subconjunto W. Entonces podemos decir que el vector U tiene como componentes X, Y, Z. Vector B como componentes A, B y C. Pero nos dice que para que estos dos vectores pertenezcan a este subconjunto W, tienen que tener esta característica. Entonces, el tercer componente Z va a ser 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente. De la misma manera para ese otro vector. 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente. Multiplicamos el escalar al vector y sumamos los dos vectores. Tenemos como resultado este nuevo vector. De lo cual podemos fijarnos que este es el primer componente denotado con rojo, segundo componente denotado con azul. Si aquí factorizamos el 2, tendremos aquí el primer componente, y si aquí factorizamos el 3, tendremos aquí el segundo componente, dándonos la misma característica que nos pide el subconjunto W. Y el tercer componente sea 2 veces el primer componente más 3 veces el segundo componente. Por tanto, también cumple y W es un subespacio vectorial de B. Ejercicio 2. Tenemos también un subconjunto W del conjunto B, de tal manera que el primer componente sea igual a 0 y el tercer componente sea 2 veces el segundo componente. Entonces también dibujamos el conjunto B, conjunto de vectores de 3 dimensiones, y el subconjunto W, que es el subconjunto de vectores que tienen esta característica. Primer componente, 0. Segundo componente puede ser cualquier número real. Y tercer componente es 2 veces el segundo componente. Ejemplos de vectores que pueden pertenecer a este subconjunto son, por ejemplo, el 0, 1, 2. El segundo componente es 2 veces el tercer componente es 2 veces el segundo componente. Y el primer componente es 0. Otro ejemplo, el vector nulo también. Segundo componente es 2 veces el segundo. Tercer componente es 2 veces el segundo componente. Y el primer componente es 0. Otro ejemplo es el 0, menos 1, menos 2. El vector 1, 1, 2 no pertenece al subconjunto W porque a pesar de que el tercer componente es 2 veces el segundo componente, el primer componente no es 0. Sea
Ahora definimos dos vectores cualesquiera, U y B, que pertenezcan a este subconjunto. Aquí tenemos varios ejemplos, pueden haber muchos más. Un escalar alfa que pertenece al conjunto K del conjunto de números reales. La primera condición era que el vector nulo pertenezca al subconjunto W. Vemos que sí, porque aquí hemos puesto como ejemplo. Segunda condición, que la multiplicación de un escalar por un vector y la suma de dos vectores, el resultado, que va a ser un nuevo vector, pertenezca al subconjunto W. Definimos dos vectores, U y B. U tiene como componentes x1, x2, x3, y B tiene como componentes y1, y2 y y3. La característica que tiene que cumplir estos vectores para que pertenezcan a este subconjunto es que el primer componente sea 0 y el tercer componente sea 2 veces el segundo componente. Entonces tenemos esas características, ¿no? El primer componente 0 y el tercer componente 2 veces el segundo componente. Multiplicamos el escalar al vector y sumamos los dos vectores y tenemos como resultado este nuevo vector, del cual nos podemos fijar que el primer componente es evidentemente 0, segundo componente es este término pintado de azul, y si aquí factorizamos el 2, vemos que aquí tenemos el segundo componente. Entonces esto cumple la característica que nos pide el subconjunto W. Primer componente 0 y el tercer componente 2 veces el segundo componente. Por tanto, cumple y W es un subespacio vectorial del espacio vectorial B de dimensión 3. El ejercicio 3 es también un subconjunto de B, pero ahora es un subconjunto de matrices de dimensión 2 por 2, donde tenemos A, B y C, que son números reales. Demostrar si W es un subespacio de B. Entonces, definimos dos matrices, cualesquiera, que pertenezcan a este subconjunto de matrices, y un escalar alfa que pertenezca al conjunto de números reales. Además, aclaramos que el conjunto B es el conjunto de las matrices de dimensión 2 por 2. La primera condición, que el vector nulo, en este caso va a ser nuestra matriz nula, pertenezcan al subconjunto W. La matriz nula para las matrices de 2 por 2 es esta matriz, cuyos elementos son todos iguales a 0. Vemos que sí cumple porque si sumamos aquí 0 más 0 nos va a dar como resultado 0, y aquí 0 más 0 como resultado también nos va a dar 0. Segunda condición, que la multiplicación de un escalar por una matriz y la suma de dos matrices nos den como resultado una nueva matriz que también deba pertenecer al subconjunto W. Entonces, definimos la matriz A de esta manera y la matriz B de esta manera, que tengan la misma característica que nos pide el subconjunto W. Multiplicamos el escalar por la matriz. Hay que multiplicar el escalar a cada elemento de la matriz. Y luego sumamos estas dos matrices. Tenemos como resultado esta nueva matriz, de la cual podemos agrupar lo que es alfa por A sub 1 más A sub 2. Y también agrupar alfa por B sub 1 más B sub 2. De la misma manera, en este elemento agrupamos alfa por C sub 1 más C sub 2 y agrupamos alfa por B sub 1 más B sub 2. De tal manera que esto puede ser A, esto puede ser B y esto puede ser C. Entonces tenemos A más B, C más B. Este tendría la misma característica que nos pide el subconjunto. A más B, C más B. Por tanto, también cumple y decimos que W es un subespacio vectorial de B. Ejercicio 4. Tenemos el subconjunto W de vectores de dimensión 3. Es un subconjunto de B tal que x sub 1, primer componente, es igual al segundo componente más tercer componente más 1. El tercer componente es 2 elevado a la x sub 1. Antes de verificar si cumple las dos condiciones, podemos ver ya de entrada que este subconjunto no es subespacio vectorial de B, porque esta ecuación que tenemos aquí no pasa por el origen, ¿no? Como es un subconjunto de R3, este plano
no pasa por el origen. Y además, esto no nos va a dar la ecuación de un plano. Por tanto, esto no va a ser un subespacio vectorial de B. De todas formas, vamos a verificar aquello. Definimos dos vectores que pertenezcan a este subconjunto W, un escalar alfa que pertenezca al conjunto de números reales. Primera condición, que el vector nulo deba pertenecer a este subconjunto W. Entonces, el vector nulo tiene como componentes todos sus elementos iguales a 0. Pero vemos que el primer componente tiene que ser igual a la suma del segundo componente más tercer componente más 1. La suma aquí nos va a dar 0 más 0 más 1, 1. 1 no es igual a 0. Además, el tercer componente tiene que ser 2 elevado al primer componente. 2 elevado a la 0 es 1. 1 no es igual a 0. Por tanto, el vector nulo no pertenece al subconjunto W. Aunque no cumpla la primera condición, no es necesario hacer la segunda. Podemos asumir que la segunda tampoco se va a cumplir. Por tanto, W no es subespacio vectorial de B.